Libro de Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 8, una lectura muy conocida para algunos, gloria al Señor. Romanos 8, 1 al 13. Amén, gloria al Señor. Romanos 8, 1 al 13. La segunda parte del mensaje de la semana pasada, gloria a Jesús. Amén. Y si usted ve el título que tiene la lectura, en mi Biblia dice Viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Quiero que repitamos todos el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Se puede sentar? El tema de este mensaje es ¿en la carne o en el Espíritu? Amén, en la carne o en el Espíritu. ¿Andamos en la carne o andamos en el Espíritu? La Biblia enseña que nosotros como cristianos solamente podemos vivir la vida de dos maneras, de una de estas maneras, amén, en la carne o en el Espíritu. Nosotros los cristianos. Pero el inconverso solamente la puede vivir en la carne. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu. Amén. Solo el que tiene el Espíritu tiene esa opción. O vive en la carne o vive en el Espíritu. El inconverso solamente puede vivir en la carne. Y Dios nunca le va a pedir a un inconverso que viva en el Espíritu. Es ilógico, no tiene al Espíritu. Y si alguno no tiene al Espíritu, ¿qué decían los versículos que leíamos? En el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso suena fuerte, ¿verdad? Y si no le pertenece a Cristo, solo hay dos señores. Le pertenece al otro señor, que usted sabe quién es. Amén. El término carne en la Biblia, hermanos, siempre o la mayoría de las veces se refiere a la naturaleza caída del hombre, la naturaleza pecadora. El término carne tiene que ver con los deseos pecaminosos, las pasiones desordenadas en nosotros, ¿verdad? Pero en ocasiones, en muy pocas ocasiones también, el término carne se usa en la Biblia para referirse al cuerpo físico. Por ejemplo, cuando David decía en el Salmo 63:1, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. O sea, cuando él dice ahí mi carne te anhela, se refiere a su cuerpo. Que David no solamente tenía sed de Dios espiritualmente con su alma, sino también que su cuerpo anhelaba al Señor. Eso es glorioso, ¿verdad? Que anhelemos al Señor con todo nuestro ser. Gloria al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, Pablo decía, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Ahí Pablo se refiere al cuerpo físico, que aunque estamos en este cuerpo físico, no peleamos una batalla física, sino espiritual, ¿verdad? Entonces, en pocas ocasiones el término carne se refiere al cuerpo físico, pero en la mayoría de las ocasiones en la Biblia el término carne se refiere a la naturaleza caída del hombre, a la naturaleza de pecado que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, el pecado pasó a todos los hombres, dice la palabra. Y en la Biblia, la carne o la naturaleza caída y el espíritu están siempre en una lucha. Representan dos fuerzas opuestas que están siempre en una lucha en nuestro interior, en el interior del creyente, ¿verdad? En Gálatas 5:17 el apóstol Pablo decía, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces hay una lucha interna en el cristiano, la carne por un lado queriendo satisfacer sus deseos pecaminosos y el espíritu por el otro lado, el Espíritu Santo queriendo que nosotros nos santifiquemos para Dios. Gloria al Señor. Pero cada persona, tarde o temprano, manifestará cómo anda, o en la carne o en el espíritu. O sea, se va a evidenciar cómo andamos. Gloria al Señor. Pero fíjese, el capítulo 8, el capítulo que leímos de Romanos, ese capítulo está glorioso. Si usted ha leído el capítulo 7 de Romanos, va a ver cómo Pablo habla ahí como en derrota, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que me ata al pecado, que yo tengo una lucha con la carne hacia el pecado, con la mente, quiero servir a Dios. Entonces Pablo habla de una lucha en el capítulo 7, pero en el 8, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo de victoria. Amén, de victoria, gloria a Jesús. Comienza con una declaración victoriosa, amén. Comienza diciendo tres cosas, gloria a Jesús. En este capítulo nos habla, primero, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé para usted, pero para mí eso es buena noticia, gloria al Señor. No hay condenación para los que están en Cristo. No está diciendo que quizás, que tal vez, dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, gloria a Jesús. También en el capítulo 8 nos narra que hay poder sobre la carne, que sí podemos conseguir la victoria sobre los deseos pecaminosos, que sí se puede someter la carne a través del Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y también ese capítulo nos habla de la obra poderosa del Espíritu Santo en el creyente. Es un capítulo de victoria, gloria al Señor. Estuvimos hablando, ¿verdad?, el jueves, de que hay creyentes que viven una vida derrotada, una vida siempre inestable, una vida, hermano, frustrada. Óigame, un doble ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así si tenemos un poder tan grande en nosotros? Si realmente tenemos al Espíritu Santo, hay poder en nosotros, amén, para someter la carne al Señor, gloria a Jesús. Entonces este capítulo comienza con esa declaración tan grande, tan importante. Yo no sé si la gente cree en la palabra, pero yo la creo 100%. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Gloria a Dios, no hay condenación para los que están en Cristo. Gloria al Señor, los que están en Cristo están libres de la condenación y esto es posible solamente por la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo imparte vida en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para darle poder contra el pecado y contra la muerte. Gloria a Jesús. El apóstol sigue diciendo ahí en el versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra ley ahí significa poder, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Acuérdese, ¿qué es lo que trae el pecado? Muerte. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu? Vida. Gloria al Señor. El Espíritu es lo contrario, amén, a las consecuencias del pecado. Entonces el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros a través de Cristo es el que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. ¿Qué significa esto? Usted sabe que la ley de Dios, aquí ahora se refiere a la ley de Dios, la ley de Moisés, vino para darnos a conocer el pecado.
porque si no hubiera una ley que dijera que esto no se debe hacer, pues usted no sabe que es malo. Entonces la ley lo único que hace es traer conocimiento del pecado, pero no nos da poder contra el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjese, usted no ha oído ese refrán que lo prohibido llama más la atención. Que cuando viene el mandamiento, entonces la carne como que quiere hacer lo prohibido y se revela más. Amén. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no me puede dar poder contra el pecado, solamente me lo da a conocer, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En aquello mismo, en lo que nosotros somos débiles, en la carne, Dios envía a Cristo en semejanza de carne de pecado. Cristo nunca pecó, aunque estuvo en un cuerpo de carne. Por eso dice en semejanza. Él llevó nuestros pecados y a causa de que Jesús llevó nuestros pecados fueron castigados en Él. Él llevó nuestro castigo. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos liberados del poder del pecado. Gloria a Jesús. Por cuanto nuestros pecados se le aplicaron a Cristo, ahora la justicia de Cristo, como Él vivió sin mancha, en santidad, en la carne, su justicia es aplicada a nosotros. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es debido a la obra de Cristo en la cruz por nosotros, cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, que entonces viene el Espíritu Santo a morar en el creyente, viene el poder contra el pecado, amén, a obrar en el creyente. Gloria a Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita para vivir una vida victoriosa del pecado. Gloria a Jesús. Sí hay victoria en el Señor, hermanos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el que obra en el creyente. Y en este capítulo 8 se enfatiza lo que es vivir según el Espíritu y lo que es vivir según la carne. Amén. Se enfatiza que la vida en el Espíritu lleva a la vida y a la paz. Y que la vida en la carne lleva a la enemistad contra Dios y a la muerte. La vida en el Espíritu lleva a la vida y a la paz. Y la vida en la carne, ¿a qué lleva? A la enemistad contra Dios, a la muerte y a la condenación. Entonces, por lo que cada quien, ¿verdad? Por lo que cada cosa, el resultado que da, entonces usted decide qué es mejor, ¿verdad? Si vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Yo creo que si somos inteligentes, ¿verdad? Vamos a querer vivir en el Espíritu, porque ¿cuántos quieren vida y cuántos quieren paz? Todo el mundo. Pero eso en la carne nunca se puede lograr. Ahora, ¿qué es andar en la carne? ¿Verdad? ¿Qué es andar en la carne? Muchos no entendemos esto. Ya entendemos lo que es la carne, ¿verdad? Que es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza caída, a nuestras pasiones y deseos desordenados. El andar en la carne se refiere a vivir según esos deseos pecaminosos, hermanos, que gobiernan en nuestra alma, sin la guía del Espíritu Santo. El que anda en la carne no anda en el Espíritu. Son cosas contrarias. Usted no puede andar en la carne y en el Espíritu. Es como usted no puede ir para arriba y para abajo. O usted va para abajo o va para arriba. ¿Entiendes? Son dos caminos totalmente contrarios. No puede ir al norte y al sur al mismo tiempo. Entonces no puede vivir en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Y cabe decir, vuelvo y recalco, que solamente cristiano que puede tener estas dos opciones. El cristiano o andar en la carne o andar en el Espíritu. El inconverso no tiene opción. El inconverso anda en la carne. Aunque no lo sepa ni se dé cuenta. Anda siempre en la carne, en su naturaleza caída. Él no tiene al Espíritu Santo. Entonces nosotros los cristianos somos los que tenemos esa opción. Gloria al Señor. Entonces la persona que anda en la carne está dominada por sus deseos y pasiones y anda en enemistad con Dios y en muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice cómo identificar a los que andan en la carne. Porque la Biblia dice que la carne se va a manifestar. Amén. ¿Cómo podemos identificar al que anda en la carne y que anda en el Espíritu? Esto no es juzgar, es que se evidencia. La Biblia lo dice. Y aquí en Romanos 8:5 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan carnalmente, siempre están pensando en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Todo lo que necesita nuestro cuerpo, ¿verdad? Las cosas físicas de acá de la tierra, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, porque la carne es de la tierra. Ella no le interesa irse para el cielo, ella es de la tierra, del polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces la carne no busca lo de Dios, ella no le interesa. Lo que busca lo de Dios es el Espíritu que Dios puso en nosotros, que vino de Dios y quiere a Dios.
Entonces, los que son en la carne piensan en las cosas de la carne. La gente del mundo, ¿qué es lo que piensa, hermano? Solamente en su diario vivir, solamente piensa en satisfacer sus deseos acá en la tierra, en lograr algo acá en la tierra. Pareciera que ellos se van a quedar aquí en la tierra, que son eternos. Pareciera que no hay otra morada, todo es aquí, triunfa aquí, logra todo lo que tú puedas lograr aquí, acumula aquí, pero qué terrible, qué necedad cuando los tesoros de acá de la tierra se van a perder, son muy inseguros. El mismo Cristo dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, aquí todo se destruye, la polilla y el orín lo corrompen, ladrones minan y hurtan. Entonces, la carne solo busca lo de abajo. Los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Y la mayoría de las veces lo que más piensa la gente es en qué es lo que va a comer. Oiga, desde que se levanta, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer hoy? El diario vivir, ¿verdad? Y la gente come y no entiende que está comiendo para morirse. Porque tú lo que estás es tratando de retrasar un poco la muerte, pero te vas a morir. El que comas no va a impedir que te mueras. Está establecido al hombre que muera. Eso nadie lo va a evitar. Solamente Cristo lo puede evitar. Entonces la carne no va a impedir que tú mueras. Lo que va es quizás retrasarse un poquito, y si comes mal te vas a morir más rápido. Porque algunos comen mal que se están muriendo con lo que comen. Entonces, hermano, la carne no garantiza aquí nada. En la tierra no hay nada garantizado. Los que son en la carne piensan en las cosas de la carne. El que anda en la carne nunca dice, yo debo orar más, yo debo sacar un ayuno para el Señor, yo debo leer más la palabra, yo debo buscar de Dios, quiero ir para la iglesia. Esos son pensamientos del Espíritu. ¿A dónde nos guía el Espíritu? A lo de Dios. No nos guía a las cosas de la carne. Dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, vino el Espíritu Santo sobre él como paloma, y luego el Espíritu lo guió al desierto a un ayuno de 40 días. Ay, a mí no me gustaría esa guía, dirán algunos. No lo guió allí a un cucao, no, lo guió a un desierto. ¿A qué? A ayunar 40 días. Ay, Dios mío. Así nos guía el Espíritu, pero es lo que conviene. El Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos guía la palabra, nos guía la oración, nos guía la casa del Señor. Eso es cuando andamos en el Espíritu, ¿verdad? O mejor dicho, cuando nos dejamos guiar por Él, porque a veces nos dice que lo hagamos y no lo hacemos. Entonces, los que son de la carne piensan carnalmente. ¿Qué es lo que domina su pensamiento? ¿En qué es lo que usted más piensa? ¿En qué pensamos? ¿En ganar más dinero? ¿En tener más cosas materiales? ¿En cómo gozar la vida? ¿En qué voy a comer hoy? Hermanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sigue diciendo, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Todo lo que nos acerca a Dios. Todo lo que nos guía al Señor, todo lo que nos guía a la verdad, la palabra, la oración, el ayuno, el venir a los cultos. Esto es lo que nos acerca al Señor. Esas son las cosas del Espíritu, amén. Gloria al Señor. Y también la Biblia nos dice que los que andan en la carne van a manifestar las obras de la carne. Esas obras se van a manifestar. Si usted va conmigo a Gálatas 5:19, muy conocidas esas obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, comienza a dar una lista de cómo se manifiestan las obras de la carne. Y las obras de la carne se manifiestan cuando le damos rienda suelta a nuestras pasiones y deseos, que son desordenados. Y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos son pecados sexuales, ¿verdad? Que la gente le da rienda suelta. El adulterio, la fornicación, hoy en día no se cree en el matrimonio. Inmundicia son suciedades, pornografía, lascivia, deseos sexuales desordenados. Luego nos sigue diciendo idolatría, eso es un término muy amplio. Hemos hablado en otras ocasiones que hay ídolos internos y externos, ídolos que se ven, otros no se ven, hechicerías, brujería. Pero luego nos habla de unos conflictos personales aquí, obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o desacuerdos. Estas son obras de la carne. El que anda en enemistades, el que anda en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en desacuerdos, herejías, que son doctrinas contrarias a la palabra de Dios, anda en la carne. Envidias, homicidios, asesinatos, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea que la lista es más larga de ahí, el resumen, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer dice que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan en la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, los que andan en la carne van a manifestar estas cosas.
De repente, hermano, usted no ve por qué hay tantos conflictos hoy en día. Hoy en día hay tantos conflictos en la familia. Hoy en día las familias, hermanos, unas peleas, unos pleitos, los matrimonios, el enemigo metiéndose. ¿Por qué? Porque la carne domina. Cualquier cosa nos hace estallar en ira porque no hay un freno. El que anda en la carne anda desenfrenado. Cualquier cosa lo enoja, cualquier cosa, hermanos, se mete el enemigo y hace estragos. ¿Por qué? Porque esa carne está suelta. Esa carne no tiene control, no tiene dominio. Solamente el Espíritu Santo la puede someter. Amén. Algunos están tranquilitos hasta que le pisan el callo. Ahí, uy, Dios mío. Y sale ese viejo hombre por ahí desenfrenado porque no hay freno. Las obras de la carne están acabando con los matrimonios, con los hogares, los pleitos, las contiendas. Y óigame, cosas sencillas que a veces son tonterías, pero mire, el enemigo se mete y hace estragos. Entonces los que andan en la carne manifiestan las obras de la carne. Yo no sé usted, pero yo desde que siempre he estudiado esas obras de la carne, yo las enumero y chequeo cuáles pueda tener. Digo, déjame chequear porque hay pecados graves, pero hay otras cositas por ahí. Las enemistades están al mismo nivel que el adulterio, que la hechicería, los pleitos, los celos, los desacuerdos, las contiendas. Entonces Dios nos ayude. Gloria a Dios, a no dar lugar a esos deseos, ¿verdad? Los que andan en la carne están muertos espiritualmente. Volvamos a Romanos 8:6. Fíjese, la gente vive ocupada en las cosas de la carne. La gente vive ocupada. Lo que más le dedicamos tiempo es a las cosas de la carne, hermano. A lo que más tiempo se le dedica de nuestra vida. Si usted hace un recuento de sus horas, de lo que hace en el día, usted le dedica más tiempo a las cosas referentes a la carne, a lo terrenal, que lo que le dedica a lo espiritual. Eso es lógico. No va a decir que eso estará mal. Yo sé que, ¿verdad? Hay cosas que son necesarias atenderlas. Pero, hermanos, ¿qué dice acá en Romanos 8:6? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea que por más que yo me ocupe en las cosas de la carne acá y que mire, gaste mi vida y haga aquí, es para muerte. La carne no da vida, la carne va para el sepulcro, la carne se la van a comer los gusanos. Todo lo que hace la carne aquí es para acá abajo. No hay, hermanos, garantías de nada. El ocuparse de la carne es muerte. Oiga, qué ocupación tan tediosa, que se ocupa uno tanto y lo que termina es muriéndose. Pero el ocuparse del espíritu, ahí es que vemos los que son inteligentes y sabios. El ocuparse del espíritu, que tampoco nos ocupamos del espíritu, a veces muy poco, a veces nunca. El ocuparse del espíritu, ¿qué significa ocuparnos del espíritu? Buscar las cosas espirituales. Amén, buscar las cosas que nos acercan a Dios, que nos ayudan a vivir una vida en comunión con Dios. El ocuparse en las cosas del espíritu produce vida y produce paz. Gloria a Dios, queremos la vida, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vida aquí? Hay que ocuparse en las cosas del espíritu. ¿Y por qué el espíritu da vida? Porque el espíritu es la vida. El espíritu fue lo que trajo todo a existencia. En él está la vida. Gloria al Señor. Dios es la vida misma y es el autor de la vida. Entonces, buscar a Dios es buscar la vida. Y alejarse de Dios es buscar la muerte. Simplemente, así de sencillo. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Hay gente tan ocupada en las cosas de acá abajo. Y uno dice, pobrecito. Él piensa que no se va a morir o no se va a morir nunca. Hermanos, hay que estar preparados. Los que andan en la carne están muertos espiritualmente. Y los que andan en la carne no pueden servir a Dios ni agradar a Dios. Romanos 8:7-8. Dice, por cuanto los designios de la carne, la palabra designio significa intenciones, por cuanto las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. O sea que todo lo que la carne quiere es contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no se puede someter a Dios ni puede, aunque quisiera, no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso está trágico. La carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden, hermanos. No pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Vivir según la carne es satisfacer los deseos terrenales y pecaminosos, actuar bajo el control de las pasiones desordenadas, poner la mira en las cosas de la tierra y buscar solo lo terrenal, ser enemigo de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
Y vivir según la carne significa experimentar la muerte espiritual y por último la condenación eterna. Qué trágico es vivir según la carne. Se ve sencillo, se ve divertido, se ve cómodo, porque la carne es tan perezosa, hermano. Qué pereza, qué pesada es la carne, Dios mío, para las cosas de Dios, qué pesada. Por eso era que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 nos da la respuesta, nos habla de la victoria por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué tantas veces nos sentimos derrotados en nuestra vida cristiana? ¿Por qué experimentamos tanta inestabilidad, desánimo, frustración y debilidad tratando de servir a Dios? Algunos tenemos las mejores intenciones, somos sinceros, pero nos sentimos fracasados. ¿Por qué hay tantos pleitos y contiendas en nuestros hogares y aún dentro de nuestras iglesias muchas veces? ¿Por qué? Porque andamos en la carne y no en el espíritu. Simplemente, ahí está la respuesta. Santiago 4:1 dice, oiga lo que dice Santiago acá. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué es una pasión? Es un deseo intenso de algo. Y las pasiones humanas son desordenadas. Amén. La única buena pasión es pasión por las almas, pasión por Dios. Un deseo intenso de Dios o un deseo intenso de ver las almas salvadas. Gloria a Dios. Pero las pasiones desordenadas, hermano, de deseos intensos. Hay gente que tiene un deseo intenso de vanagloria, de reconocimiento. Un deseo intenso, hermano, de sentirse reconocido, admirado, y eso es lo que lleva a los pleitos. ¿Por qué es que hay tantos pleitos en la tierra? Por deseo de poder. Cada quien quiere poder, cada quien quiere sobresalir, nadie quiere humillarse. Entonces ahí vienen los problemas, porque estamos en la carne. Se mete esto en los hogares y el enemigo ganando ventaja. Cuando andamos en la carne perdemos el control fácilmente y nos desenfrenamos. Eso sucede. Usted ve a veces que la gente está compartiendo normalmente y si no está muy conectado con Dios, de repente hay un pleito por cualquier tontería. Se arma un lío, ahí hasta discusión y hasta golpe puede haber. Y aún entre cristianos, hermano. Porque hoy lo más normal es andar en la carne y no en el espíritu. Pero déjeme decirle algo, hermano. La carne debe morir. Eso es lo que dice la palabra. La carne debe morir. La carne no puede ser reformada, ni reparada, ni mejorada. La carne debe morir para que se manifieste la vida de Cristo y el fruto del Espíritu en nosotros. Si usted va conmigo a Colosenses 3:5, oiga lo que dice acá. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hagan morir esas cosas en ustedes. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que todo eso se convierte en idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque usted está poniendo eso primero que a Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, estamos poniéndonos nosotros primero que a Dios. Y dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí explica que esas son las cosas que traen la ira de Dios sobre los pecadores. Y muchas veces están entre su pueblo. Pablo solo está diciendo a gente cristiana, hagan morir eso en ustedes, eso no puede ser. Eso no debe ser, eso no debe tomar lugar, debe morir. La carne debe morir para que Cristo viva. Gloria al Señor. En Romanos 8:13 dice, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. O sea, lo que nos está diciendo aquí, tienes dos opciones. Mira a ver cuál escoge, pero atente a las consecuencias. Eso es lo que está diciendo. Tú puedes vivir según la carne, nadie te va a obligar a vivir en el Espíritu, pero atente a las consecuencias. Si vives según la carne, te vas a morir. Y no solamente habla de muerte física, muerte espiritual, física y eterna. Pero si vives según el Espíritu, vas a vivir. Gloria a Jesús. ¿Cuántos quieren vida? Amén. Eso suena muy bonito, pero hay que vivir en el Espíritu. Y no solamente que hay que vivir en el Espíritu, Dios ordena al cristiano andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Es una orden porque tiene el Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Esto significa una vida continua en el Espíritu. No satisfagan, no complazcan la carne.
Si somos sabios, sabemos que no es bueno complacer la carne. Pero para nosotros poder andar en el Espíritu, tenemos que ser investidos del poder del Espíritu Santo. Usted sabe que esto fue lo que le dijo el Señor a los discípulos, ¿verdad? Usted sabe que los discípulos eran muy carnales, ¿verdad? Que sí, eran muy parecidos a nosotros. Los discípulos del Señor, ¿usted se acuerda de ellos cuando no estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo andaba Pedro ahí? Que les daban unos enojos, óigame. Se le metió ahí una cobardía que agarró una espada y le llevó la oreja a uno. Era la cabeza, pero fue la oreja que le alcanzó. Y andaba ahí, hermanos, que de momento estaba firme, de momento inestable, de momento lo usaba Dios y de momento lo usaba el diablo. A Pedro, cuando le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo usó el Señor. El Padre dijo, eso te lo reveló el Padre. Pero de repente va a hablarle a Cristo, ay no, que no vayas a la cruz, quítate delante de mí, Satanás. De repente lo está usando Dios, de repente lo está usando el enemigo. Una vida inestable. ¿Qué dijeron Jacobo y Juan, aquellos dos hermanos, que después Juan se convierte en el apóstol del amor? En una ocasión Jesucristo iba a predicar a Samaria y no lo quisieron recibir. Y dijeron Jacobo y Juan, Señor, manda fuego del cielo y consume a medio mundo por ahí. Oiga, ¿y qué espíritu tienen ustedes? Le dice el Señor. Yo no vine a condenar las almas, a destruirlas, vine a salvarlas. Entonces, ¿usted me entiende? Eran seguidores del Señor, pero andaban en la carne. Cuando el Señor fue apresado, salieron corriendo todos, eran unos cobardes. Pero cuando fueron investidos del Espíritu Santo, usted sabe el cambio que hubo en esos discípulos. Eso fue una cosa gloriosa, gloria a Jesús. Porque el único hermano que nos llena de poder, que nos llena de valor, que nos da victoria, es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. El Señor le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén sin ser investidos del poder de lo alto. Yo no veo a la gente con ese afán en este tiempo de recibir al Espíritu Santo. Parece que ellos están muy bien, no necesitan del poder de Dios. Mire, déjeme decirle que si ha habido un tiempo que se necesita estar revestido de poder, es este. Y déjeme decirle algo, si el cristiano no se llena del Espíritu, se va a llenar de otro espíritu. Ese es el problema, que en el Señor no hay término medio. Ay, yo no me lleno de Dios, pero tampoco me lleno del otro. No, o se llena de Dios o viene otro espíritu. Por vacío no se va a quedar. Ese es el problema. ¿De qué estamos llenos? O como decía un predicador, ¿llenos de qué? ¿Del espíritu o de demonios? En Lucas 11, 24 al 26, ¿usted se acuerda de eso que enseñó el Señor ahí? Lucas 11, 24 al 26, y él está hablando de cuando una persona viene a Cristo y es liberada de demonios. Le dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, ¿verdad? Si salió es porque el Señor lo echó fuera. Nadie va a quedar libre si el Señor no lo liberta. Cuando una persona viene a Cristo, todos traemos demonios, aunque sea uno. Le pertenecíamos al enemigo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallarlo, dice, yo volveré a mi casa donde salí, va a decir ese espíritu. Y cuando viene, halla la casa, dice, barrida y adornada, pero vacía. ¿Qué quiere decir? Dios obró en esa persona, lo limpió, pero la persona no buscó el poder, no se llenó del Señor. Y entonces, ¿qué dice? Que ese demonio que salió de ahí va y busca otros 7 espíritus peores. Eso lo enseñó Jesús, hermano. Y agarra y dice, espérate, vamos a entrar ahora, pero más fuerte. Ahora entran 8. Por cada uno que salen, vienen 7 más. Y dice que esta persona va a quedar peor que antes. O sea, porque se quedó vacía, va a venir más fuerte el enemigo. Pero hermano, el enemigo anda buscando dónde meterse. Y si usted no se llena del Señor, es un blanco para el enemigo. Como decía mi pastor cuando yo me convertí, un cristiano vacío es un blanco de los demonios. Entonces hay que llenarse del Señor, porque el único, hermano, mire, que nos da victoria contra Satanás y todos sus demonios es el Espíritu Santo. El enemigo no le teme a un cristiano, hermano, tibio, no le teme a un cristiano frío, no le teme a un cristiano que, ¿verdad?, que lo coge suave, no, le teme a un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. El llamado es andar en el Espíritu. Le pregunto, hermano, ¿está usted andando en el Espíritu o está usted andando en la carne? ¿Qué es andar en el Espíritu? Aquí nos sigue hablando Romanos 8, versículo 9. O sea, él está diciendo que podemos andar en la carne o en el Espíritu, pero entonces nos dice que no tenemos que vivir en la carne porque tenemos al Espíritu. Porque algunos dicen, ay hermana, pero es que yo no puedo. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted puede. Porque es el Espíritu de poder. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo tiene un poder ilimitado.
mire, el Espíritu Santo es tan poderoso. El Espíritu Santo está tan poderoso, parece que se nos olvida, que el Espíritu Santo obró en la creación. Amén. Fue a través de quien todo fue creado. El Espíritu Santo obró. Dice que se movía sobre las aguas, todo lo trajo a existencia. El Espíritu Santo es tan poderoso que fue el Espíritu que obró en el ministerio de Cristo. ¿Usted se acuerda de Cristo en la tierra? Cómo hacía milagros extraordinarios. ¿Qué no hizo? Eso fue por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan poderoso que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el Espíritu que está en nosotros, aquel que resucitó a Cristo de los muertos. Y si levantó a Cristo de los muertos, nos puede dar vida a nosotros también. Gloria al Señor. Es el Espíritu de poder. O sea que todo se puede con el Espíritu. Es de poder, no es de no poder. Como un cristiano lleno del Espíritu dice yo no puedo. Eso no puede ser. Eso es contraproducente. Eso contradice. Si tiene al Espíritu. Ahora lo que hay que chequearse aquí si el Espíritu está ahí. Si tenemos al Espíritu. Entonces dice el versículo 9, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo mora en ustedes. O sea, esa es la cosa, de la única manera que una persona no puede vivir en el Espíritu es si no tiene el Espíritu de Cristo. Eso es lo que quiere decir ahí. Bueno, ¿será que es inconverso entonces? Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ay, hermanos, eso está trágico. ¿Qué dice la palabra? Que cuando nosotros creímos en Jesús de todo corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso dice en Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es la garantía de la herencia que vamos a recibir. El que el Espíritu Santo habite en nosotros da testimonio y nos confirma que realmente Dios, hermanos, nos va a dar una herencia tremenda, incorruptible, ¿verdad? Es la garantía de lo que recibiremos de Dios. Entonces, lo primero, ¿verdad? Que si tenemos el Espíritu, se puede vivir en el Espíritu. Yo decía el jueves que de la única manera que un cristiano tiene derrota es ¿por qué? Por pereza, porque no quiere reconocer que está mal, es por descuido espiritual, pero no es porque no tiene el poder para hacerlo. O sea, el poder está ahí, pero muchas veces no lo usamos. Por pereza, por negligencia, porque queremos cogerlo suave, queremos vivir un evangelio cómodo. Pero hermano, Dios nos va a llamar a cuentas. Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esto lo que significa es que si Cristo está en nosotros, aunque este cuerpo de carne va a morir, porque por causa del pecado está destinado a morir, pero tenemos vida a causa de la justicia, a causa del sacrificio de Cristo que nos justificó delante del Padre. Aunque este cuerpo se muera, tenemos vida, amén. Por eso fue que Jesucristo dijo que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y la única muerte que nos puede afectar es la muerte física, que no es la más trágica, que incluso se convierte en ganancia para nosotros, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Pablo, la muerte me hace un favor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte me lleva a la presencia del Señor. Es la única muerte que nos puede afectar, pero hay una muerte peor, la condenación eterna. Gloria al Señor. Pero si tenemos a Cristo, tenemos esperanza de vida. Y dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ve cómo dice, aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que si el Espíritu levantó a Cristo, ¿no puede obrar en nosotros? Es el Espíritu de poder. Es el Espíritu de resurrección. Amén. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ahí lo que quiere decir es que usted no está obligado a vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque usted no le debe nada a la carne. Ya Cristo pagó la deuda. A quien debemos es a Cristo, al Espíritu que mora en nosotros. Si usted vive en la carne es porque quiere. La carne no lo va a obligar. Amén. Usted decide someterse a ella o no. Entonces dice el versículo 13, ahí es que nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Entonces, ¿qué es vivir en el Espíritu, verdad? La vida cristiana se ha de vivir en el Espíritu. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para servir a Dios y para agradar a Dios. Segunda de Timoteo 1:7, un versículo muy conocido que nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es poderoso. Espíritu de poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece con su Espíritu Santo. Espíritu de amor, puedo amar a todo el mundo porque el amor de Dios está en mí. Espíritu de dominio propio, puedo someter esta carne, puedo dominar esta carne por el Espíritu Santo. Es lo que se llama templanza. En este tiempo domina mucho la intemperancia. Intemperancia es la falta de templanza. La Biblia dice que los hombres de los últimos tiempos serán intemperantes. O sea, de nada pierden el control, pierden el dominio. De nada, hermano, mire, se desenfrenan y por eso hay tanto caos en el mundo. Pero nosotros tenemos dominio propio, tenemos al Espíritu, tenemos la templanza del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Significa vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, ser guiado por Él y producir su fruto. Amén. Vivir bajo la influencia del Espíritu, ser guiado por Él y producir su fruto. Una gente que anda en el Espíritu, el Espíritu no la va a guiar a beber, a fumar, no la va a guiar a eso, a las cosas del mundo, nos va a guiar a las cosas de Dios. Sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22, que contrarresta todas las obras de la carne, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu y ese es el fruto que se espera de cada uno de nosotros porque tenemos al Espíritu que lo produce. Amén. Mire qué lógico. El Espíritu lo produce y está en nosotros y entonces el Señor espera que se desarrolle. ¿Qué es andar en el Espíritu? Que ese fruto se manifieste. Gloria al Señor. Ese era el fruto que estaba en Cristo, porque Cristo andaba en el Espíritu. Entonces, el creyente que anda en el Espíritu le cede el control total de su vida al Espíritu Santo para que la vida de Cristo se manifieste en él. Oiga esto, hermano, o vivo yo o vive Cristo, pero no pueden vivir los dos. O vive Cristo en mí o vivo yo. Ahora, ¿qué es mejor? Que viva Cristo, ¿verdad? No que viva yo, porque yo no voy para ningún lado, yo no tengo vida sin Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo me morí en la cruz con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ya no vivo yo, no debe vivir usted, no debe vivir yo, debe vivir Cristo en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vivir según el Espíritu es poner la mente en las cosas del Espíritu y buscarlas continuamente. Amén. El que anda en el Espíritu busca las cosas del Espíritu, pone su mente en las cosas del Espíritu. Mire, cuando usted va a hacer algo para Dios, usted tiene que poner su mente. Usted tiene que setearse, como dicen, ¿verdad? En Spanglish. Oiga, fijar su mente. Si usted va a hacer un ayuno, usted se fija su mente, usted ora, dice, Señor, me enfoco, tengo que ayunar. Porque si no, hermano, cualquier cosita le quita el enfoque. Ese día quizás le ofrecen más comida que nunca, pero usted está enfocado. Yo dije que no, y es que no. Yo saqué este tiempo, yo dije que yo necesito meterme con Dios y lo voy a hacer. Por eso cuando uno está en ayuno no van a andar por ahí en el medio, porque mejor encerrarse por ahí, ¿verdad? Siempre que se pueda. Entonces, poner la mente en las cosas del Espíritu y buscarlas continuamente, eso es vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo y desarrollar su fruto. Vivir según el Espíritu es vivir una vida en comunión con Dios y agradable a Él. Vivir según el Espíritu es experimentar la vida y la paz espiritual. Si andamos guiados por el Espíritu, vamos a andar conforme a la voluntad de Dios. Ya voy terminando. Yo sé que no es un mensaje de muchos amenes y aleluya. A mí Dios me ministró mucho con esa palabra. Ahora, es tan importante andar en el Espíritu, es un mandato de Dios y nos conviene. Amén. ¿Usted cree que le conviene? Si es inteligente, sabe que le conviene. Amén. Ahora, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? Ya sabemos qué es andar en la carne y cómo se manifiestan las obras de la carne. Y si esas obras se están manifestando en nosotros, hay carnalidad en nosotros. Tengamos cuidado. Amén. ¿Qué es lo que se está manifestando? Pero ¿cómo nosotros podemos vivir y andar en el Espíritu? Lo primero que tenemos que examinarnos y saber si el Espíritu está en nosotros. Es lo primero. Para yo poder andar en el Espíritu tengo que saber si tengo el Espíritu.
Si yo no me he convertido a Cristo, si yo no he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, yo no tengo el Espíritu. Usted no es cristiano. Ay, que yo nací en X religión, que yo tengo a Cristo de que nací. No, a Cristo se les recibe conscientemente. Y Cristo es tan grande que si Él entra, hace cambios grandes y son evidentes y notables. Y si su vida siempre ha sido la misma, ahí no está Cristo. Aunque usted diga que está. Usted cree que está, pero no está. Amén. Entonces, lo primero es, si yo no he recibido a Cristo, yo no tengo a Cristo. Y por lo tanto, el Espíritu no puede estar. Porque hay que recibir a Cristo, entregarnos al Señor y Él viene y nos sella con su Espíritu Santo, dice la palabra. Ahora, puede ser que nosotros en realidad nos convertimos un día de todo corazón y recibimos a Cristo y el Espíritu vino a morar en nosotros, sí. Pero que quizás el Espíritu está apagado en nosotros. Puede que usted tenga el Espíritu Santo, pero está apagado. En 1 Tesalonicenses 5:19, Pablo decía, no apaguéis al Espíritu. O sea, que el Espíritu se puede apagar. El Espíritu es simbolizado con fuego también, usted sabe, esa llama. Aviva el fuego, decía Pablo a Timoteo, del don de Dios que está en ti. Entonces, el Espíritu puede estar apagado en su vida aunque esté ahí. ¿Qué significa que el Espíritu esté apagado? Usted sabe que un fuego, para mantenerlo ardiendo, hay que echarle combustible, ¿verdad? Para que se mantenga ardiendo. Entonces el Espíritu se apaga en nuestra vida cuando dejamos de echarle combustible, que son esas cosas que hacen que el Espíritu Santo arda en nosotros, como la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Fíjese, cuando el Señor mandó a los discípulos a buscar al Espíritu, ¿a qué los mandó? A orar. La oración trae el Espíritu. Amén. El Espíritu viene por la oración. Gloria al Señor, la búsqueda de Dios. Entonces, el Espíritu puede estar apagado porque usted no le está dando combustible. No está buscando de Dios, no se está llenando del Señor y lo tiene ahí apagadito, pero el Espíritu no quiere estar apagado, quiere estar avivado, amén, el fuego. O quizás también el Espíritu está contristado en su vida. ¿Usted sabe lo que es contristado? Significa entristecerse y también significa ofenderse. ¿Cuándo el Espíritu Santo se contrista? Cuando damos lugar al pecado en nuestra vida. Cuando hay pecado en nuestra vida, fíjese, el Espíritu Santo se apaga cuando no buscamos de Dios. Cuando cometemos pecados de omisión, no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando hacemos cosas desagradables al Señor, el Espíritu Santo se contrista. En Efesios 4:25 en adelante nos habla de una lista de pecados que pueden contristar al Espíritu Santo, como la mentira, la ira, el robo, las palabras corrompidas y la amargura. Ahí habla, ¿verdad?, que desechemos la mentira, que no hurtemos, que no nos airemos. Y habla también de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que desechemos la amargura de nuestra vida. Y en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contriste con esos pecados. Muchas veces le fallamos al Señor y el Espíritu Santo nos corrige, pero nos resistimos a su corrección. Y ahí es cuando Él se contrista. Sí, muchas veces fallamos, somos humanos. ¿Quién aquí no hay que nunca falle? Ninguno. Pero cuando el Espíritu Santo nos corrige, debemos ser sensibles a su corrección para que no se contriste. Entonces sí fallamos, pero las personas espirituales inmediatamente fallan, se humillan, reconocen. Cuando le llama la atención, ay, sí, es verdad, yo fallé, ay, Espíritu Santo, ay, usted se siente desesperado. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El Señor está trabajando y eso es bueno, no es que somos perfectos. Pero hay gente que falla y requete falla y le llama la atención y se le corrige, al contrario, se endurecen y siempre tienen la razón y no se dejan corregir. Ahí se está contristando el Espíritu Santo. Y llega un momento en que el Espíritu Santo está tan ofendido y tan contristado que se puede apartar de su vida. Eso es lo peligroso. Lo que le pasó a Saúl y lo que le pasó a Sansón. El Espíritu Santo los dejó. ¿Por qué? Porque no hacían caso. Fíjese, Él no se va de una vez. Él va tratando, le fallamos y Él trata. Pero cuando usted hace caso omiso y usted persiste en entristecerlo y ofenderlo, Él se va a ir tarde o temprano, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, que el Espíritu Santo no esté contristado en nosotros. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es cómo, si tenemos el Espíritu Santo para poder andar en el Espíritu, o cómo está en nuestra vida. ¿Está apagado o está contristado? Usted sabe cómo está. Amén. Y después de eso, que hacemos un análisis, y no importa lo que hayamos hecho, Dios puede
perdonarnos, amén. Él quiere perdonarnos, gloria al Señor. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Dios, amén. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, yo lo voy a emblanquecer. Acercarnos a Dios, venir humillados, gloria al Señor. Debemos arrepentirnos de todo nuestro corazón, es lo que dice la palabra. En Joel 2:12 el Señor dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Conviértete a mí, amén. Yo te quiero perdonar. Ven, trae tus pecados que yo los voy a perdonar. Dice ahí, conviértete con ayuno, lloro y lamento. Cuando la gente está llorando, el Señor la está limpiando. Amén, el Señor está obrando. Esperemos que sean lloros de arrepentimiento, ¿verdad? Y dice, rasga el corazón y no el vestido. Necesitamos una conversión genuina. Hay gente que nunca han llorado en la presencia de Dios. Hay gente que nunca se quebrantan, hermano, que el Señor quebrante esos corazones endurecidos. Y luego dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y comienza ahí a dar esa promesa gloriosa. Pero para que el espíritu venga hay que humillarse, hay que arrepentirse de todo corazón. Es lo primero, gloria a Dios. Lo segundo, seguir buscando las cosas del espíritu continuamente. Amén, las cosas que encienden la llama del espíritu en nuestra vida, seguir buscando, avivando esa llama. Hay gente que Dios un día la tocó, pero esa llama hace rato que está apagada, porque no la siguieron avivando. El Señor nos toca en ocasiones, pero es para que sigas buscando, es para que te acerques más, es para que avive el fuego, hermano, aviva el fuego. Hay gente que lo que están es echando humo, pero no hay fuego ahí. Ya ese fuego se apagó. Tenga cuidado, hermano. Eso fue lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Hay que estar en el fuego del Espíritu, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa es la iglesia que se va con Cristo. Entonces hay que arrepentirse de todo corazón, convertirse de todo corazón, amén, y buscar las cosas espirituales y pedir al Espíritu Santo insistentemente y constantemente hasta que venga. Gloria a Dios. Usted ha recibido el Espíritu, pero el Espíritu tiene que estar obrando en su vida. Dice en Lucas 11:13 que el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted lo pide, lo va a recibir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero yo no sé qué es, como que los cristianos de este tiempo no le interesa el Espíritu Santo. Parece que usted está bien sin el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Sin el Espíritu Santo no hay vida. Lo que hay es religión. Hermano, el Espíritu Santo, mire, es la vida nuestra. Entonces hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y en conclusión, si nosotros comparamos la vida en la carne y la vida en el Espíritu, usted que es una persona sabia, inteligente, va a entender que le conviene, ¿verdad? Cuando los comparamos. Andar en la carne es vivir conforme a los deseos pecaminosos. Y andar en el Espíritu es vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Los que viven según la carne se enfocan en satisfacer sus deseos pecaminosos. Y los que viven según el Espíritu se enfocan en hacer la voluntad de Dios. ¿En qué usted está enfocado? ¿Usted se ha enfocado en hacer la voluntad de Dios o en complacerse a sí mismo y sus deseos? Y lograr todos sus sueños y metas aquí en la tierra sin importarle cuál es la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué dice ahí? Hermanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces el que anda en la carne lo que está es satisfaciéndose a sí mismo, cumpliendo todos sus deseos, pero el que anda en el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Y hay un versículo muy famoso que yo lo digo mucho aquí, que ya parezco disco rayado, en Mateo 7:21, que dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que yo estar en la iglesia no garantiza que me voy para el cielo si no estoy haciendo la voluntad del Señor. Ahora, ¿le interesa a usted hacer la voluntad de Dios? Nos debe interesar porque conviene. Amén. El que anda en el Espíritu va a hacer la voluntad de Dios. Pero el que anda en la carne hace su propia voluntad, hermano. Ay, hermano, ¿por qué no viniste a la oración? Ay, no tenía ganas. Usted hizo su voluntad de ahí. Porque no es por ganas, es porque el Señor ha dicho que hay que orar. Ay, hermano, ¿por qué no ayunáis? ¿Por qué no me dan ganas? ¿Usted me entiende?
¿Cómo mostramos que hacemos nuestra voluntad? En esas pequeñas cosas. Usted elige, no lo voy a hacer. Y no entiende que el que hizo ese llamado fue Dios. ¿Usted quiere que le diga un pequeño secreto? A mí me gustaría que fuera más fácil. A mi carne. ¿Por qué hay que orar tanto y ayunar tanto? Ay, Señor. Pero eso es lo que dice Dios. Yo no sé más que Él. Él sabe más que yo. Y Él dice, cuando tú oras y ayunas, tú mueres a ti mismo. Usted ve cuando usted ayuna que la carne se debilita, es verdad, también se debilita, esa naturaleza pecaminosa se debilita. Y usted, aunque se debilite en la carne, sale fuerte en el espíritu. Porque Dios es contrario, Dios nos fortalece debilitando la carne. Hay gente que está muy fuerte en esa carne, oiga, está fuertudo así, pero en el espíritu lo agarra un demonio y lo vuelve añicos. Como hizo con aquellos que fueron a reprenderlo, ¿se acuerdan? En nombre de Pablo, ¿verdad? Entonces hay gente muy fuerte en esta carne, pero su fortaleza física no va a echar fuera un demonio. Ni va a poder contra las tentaciones del diablo. Mire, el hombre más fuerte de la tierra que fue Sansón, mire cómo quedó. Y qué fuerte era, pero cómo andaba. En la carne, ¿en qué terminó? Ya usted vio, le sacaron los ojos y después se murió. Entonces la carne no deja nada bueno. Dios nos ayude, hermanos. La gente dedica mucho tiempo a las cosas de la carne y a las cosas terrenales. Es ahí donde va la mayor parte de nuestro tiempo. Y si una persona quiere dedicar un poco más de tiempo a las cosas espirituales, lo ven anormal. Ay, pero ¿qué tanta iglesia? ¿Y qué tanto tú lees la Biblia? ¿Y qué tanto ayuna? Mira, ten cuidado. A mí me dijo uno, mire, no ayune tanto que se va a enfermar y esa persona vive enferma. Y yo, por el que vive enfermo eres tú, que no ayunas, mi hijo. Déjame tranquila porque yo voy al médico y me encuentran sana de todas partes. Digo yo, pues gloria a Dios, algo está haciendo el Señor. ¿Usted me entiende? Entonces, hermanos, la carne no quiere las cosas del Señor y dedicamos tanto tiempo a las cosas terrenales que son temporales y que se acaban muy rápido. Sin embargo, dedicamos muy poco tiempo o quizás ningún tiempo a las cosas celestiales que son eternas. Amén. Y esto es una necedad. La carne produce corrupción y muerte, pero el espíritu produce vida y paz. En Gálatas 6, 7 y 8, el apóstol Pablo decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, yo no sé por qué hay gente que piensa que sembrando una cosa va a cosechar otra. Si la lógica humana te dice que no es así. Si tú siembras limones, no vas a cosechar manzanas, nunca en la vida. Pero ¿por qué en la vida cristiana pensamos que sembramos en la carne y vamos a cosechar en el espíritu? Estamos sembrando cosas en la carne y vamos a cosechar la unción del Señor, nos vamos para el cielo en gloria, no, hermanos. Y así mismo dice Gálatas 6:8, el que siembra para la carne, de su carne cosechará corrupción, ruina, destrucción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida, vida y paz. La carne produce atadura y condenación y el espíritu produce liberación y vida eterna. Cuando andamos en la carne, el enemigo nos va atando cada día más. Hermanos, pero el espíritu nos libera. Amén. Hay liberación en Cristo. Hay liberación en Cristo. Cristo todavía liberta. Su mano no se ha cortado. Él todavía hace milagros. Cristo liberta. Oiga, si libertó al endemoniado gadareno, ¿a quién no va a libertar? Nosotros tenemos una lucha constante con nuestra carne. Y una lucha con el espíritu, porque el espíritu quiere jalarnos a hacer la voluntad de Dios, pero ahí nuestra propia carne nos quiere jalar a hacer, hermano, lo que a Dios no le agrada. Y en nosotros está decidir. Y podemos decidir. Dios nos pone esa decisión. Él no decide por nosotros, pero sí nos dice, atente a las consecuencias. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que el Señor está diciendo, no tienes que vivir conforme a la carne, tienes al espíritu, las puede hacer morir. ¿Qué eliges? Ay, es que cuesta, va a costar, pero vale la pena. Vale la pena, gloria al Señor. Lo que va a costar es que te humilles, que te rindas, que le busques, pero Él hará la obra, gloria al Señor. Para vivir conforme al Espíritu, no solo es necesario tener al Espíritu Santo en nosotros. Eso no solamente es suficiente.
Para vivir conforme al Espíritu hay que tener al Espíritu Santo no solamente en nosotros, sino manifestándose en nosotros, obrando en nosotros, activo en nosotros. El Espíritu Santo quiere obrar, gloria al Señor. Y cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros, entonces es posible someter esta carne. Es posible vivir una vida en victoria por medio del poder ilimitado del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Ese es el poder que está en nosotros. El poder ilimitado del Espíritu Santo. No hay excusa para vivir en derrota. No hay excusa que valga. Amén. Porque podemos en Cristo. Sí se puede. Aquí sí realmente se puede. Aquí sí. Y el Señor es el único que promete que si tú le buscas, tú eres más que vencedor. No hay derrota en Cristo. Somos en Él más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El Señor es bueno, hermano. Ay, usted dirá, bueno, esta palabra como que, yo no sé, yo me comí ese mensaje, pero no lo vi tan gozoso a ustedes recibiéndolo. Yo lo disfruté más que usted, porque yo sentía como el Señor me ministraba, hermano, pero se puede en el Señor. Se puede en el Señor, en el poder, en el Señor todo lo podemos en Cristo. Gloria a Jesús. Yo quisiera que los hermanos de la alabanza pasen, gloria al Señor.